Hello, ¿cómo están mis bisuteros? Mi nombre es Andreina Ma y hoy vamos a hacer los pendientes más bonitos y fáciles del mundo. Para estos pendientes vamos a tomar un trozo de alambre calibre 20 y vamos a limar una de las puntas. Luego, con ayuda de una regla o de una cinta de medir, vamos a ubicar 3 centímetros y con nuestras pinzas punta redonda vamos a hacer nuestro primer doblez. Seguidamente, calculando 4 milímetros, hacemos el segundo. Y una vez hecho esto, nos tiene que quedar de esta forma. Luego, con alambre calibre 28, vamos a tomar uno de los extremos y dando 8 vueltas lo vamos a incorporar al alambre base, que en este caso es nuestro pendiente. Con unas pinzas punta plana cerramos los espirales para que queden bien juntos y eliminamos el excedente. De nuevo, con las pinzas ocultamos la punta para que no moleste al colocar el pendiente. Y una vez hecho esto, vamos a dirigir este espiral en toda la esquina superior de nuestro escalador. Ahora, tomando nuestras pinzas punta plana, vamos a hacer un doblez de 90 grados. Y ahora sí, vamos a agregar nuestra primera cuenta. Una vez ubicada la cuenta, pasamos el alambre hacia abajo del pendiente base y dando una vuelta lo fijamos a él. Luego, desde la parte de abajo de la cuenta vamos a dar 4 vueltas, tratando de que las vueltas no se sobrepongan, y así de esta forma vamos a sujetar a la cuenta mucho mejor, para luego volver al pendiente base y dar una vuelta. Vamos a repetir para agregar la siguiente cuenta. Doblamos haciendo un ángulo de 90 grados para a continuación agregar la segunda cuenta. Ubicamos la cuenta junto a la roja y luego tomamos el alambre calibre 28 y damos una vuelta al pendiente base. Una vez fijada la cuenta y ubicando el alambre en la parte más baja de la cuentita, vamos a darle 4 vueltas tratando de no sobreponer cada una de ellas, para así de esta forma sujetar muy bien nuestra cuenta. Y finalmente volvemos al pendiente base y damos una vuelta para agregar la siguiente cuenta. En total van a ser 7 cuentas que van a acompañarse unas con otras, tratando por supuesto de formar un arco iris. Y una vez agregadas las 7 cuentas, se va a ver de esta forma. Ahora, para darle más firmeza a este pendiente, con el mismo alambre vamos a dar una vuelta completa a cada cuenta para luego pasar a la siguiente. Así de esta forma vamos a hacer que las cuentas queden alineadas y bien derechitas y al mismo tiempo quede bien duro nuestro pendiente. La técnica es doblar el alambre hacia un lado, dar una vuelta entera a una única cuenta para luego pasar en sentido contrario a la siguiente y así sucesivamente hasta finalizar con la cuenta roja. Y ahora sí, ubicando el alambre entre las 2 primeras cuentas, vamos a dar de 2 a 3 vueltas y así finalmente cortar el excedente. Enderezamos para que quede más derechito y nos va a quedar de esta forma. Luego, en aproximadamente 1 centímetro de alambre, realizamos nuestro corte final. Para luego, con un par de pinzas punta redonda, desde la punta vamos a hacer un espiral bonito como forma de decoración a la punta de nuestro escalador. Si nos hemos equivocado al momento de hacer el espiral, con nuestra punta plana podemos corregir
las argollas para que queden bien bonitas y de esta forma. Otra nota que tienen que tomar en cuenta es que si hacen una dando vueltas hacia la derecha, el otro seguidamente tiene que dar vueltas hacia la izquierda. Y ahora sí, por último vamos a darle forma. Tomamos uno de los escaladores y le damos una forma curva. Alineamos el otro pendiente para ver en qué dirección va el otro y esta va a ser totalmente en sentido contrario. No nos olvidemos de también hacer la curva en la parte de atrás de nuestro escalador y corregimos de ser necesario. Y ahora sí tenemos listo nuestro primer set de pendientes escaladores y se ven bellísimos. Miren cómo brilla, cómo adorna preciosamente nuestra oreja. Para el segundo estilo es exactamente el mismo procedimiento. La única diferencia es que las cuentas que estoy utilizando son de color liso, no tienen ese transparente como las anteriores. Y también son unas cuentas mucho más pequeñitas. También están súper coquetos y esta tiene un alcance de a mitad de oreja, lo que las hace mucho más lindas. Y por último, para nuestro tercer estilo, he utilizado unas cuentas minúsculas, chiquititas de 2 milímetros, también redondas y facetadas. Para estas también voy a utilizar alambre calibre 20 y en esta ocasión voy a hacer el primer doblez en 2 centímetros. Luego realizamos el doblez de 4 milímetros y vamos a cortar en 3 centímetros. De igual forma incorporamos alambre calibre 28 a nuestro escalador base y dando 8 vueltas lo incorporamos a él. Ahora, como estas cuentas son muy chiquititas, lo único que vamos a hacer es, al momento de agregar la cuenta, vamos a dar 2 vueltas al pendiente base. Y en este caso no es necesario darle la vuelta a la cuenta porque este tamaño se sujeta muy bien al alambre. De nuevo agregamos la segunda cuenta y volvemos al pendiente base y dando 2 vueltas fijamos la cuenta muy bien. Y una vez agregadas las 7 cuentas formando los colores de un arco iris, procedemos a dar 10 vueltas al pendiente base. Y una vez completadas las vueltas, vamos a tomar el extremo de metal del pendiente y hacemos un doblez después de haber dado las vueltas. Luego, ubicando nuestras pinzas punta redonda en 2 milímetros, hacemos una argolla. Reubicamos las pinzas y volvemos a hacer esta vez media argolla al lado de la primera. Volvemos a reubicar las pinzas y completamos otra media argolla tratando de formar un corazón. Y una vez completado este corazoncito, ahora sí vamos a eliminar los excedentes, tanto del pendiente base como del alambre calibre 28. Y miren cómo nos ha quedado este lindo par. De igual forma le hacemos un doblez dándole una linda curva en forma de U. Y no nos olvidemos de que el otro pendiente tiene que quedar en sentido contrario. Y así se ven los pendientes finalizados. Estos pendientes están tan lindos que más bien parecen una cola de pescado y miren cómo se ve en la oreja, súper tiernos. Y listo, hemos terminado nuestros pendientes más bonitos y fáciles del mundo. Y díganme, ¿qué pendientes quedan mal cuando tienen los colores del arco iris? Ninguno. Estos colores quedan bien con todo tipo de accesorios. Y bueno, mi gente, si les ha gustado estos pendientes y mi estilo en el alambrismo, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal.
Eso me ayudaría muchísimo. Me despido deseándoles un lindo día y espero verlos pronto en el siguiente video. ¡Chao!